Dijimos entonces que U sub L era 30,8 y U sub C era 15,4. 30,8 menos 15,4 da 15,4, que es igual a U sub R. Por eso el ángulo de Z es 45. ¿Alguna duda? Dígame que sí o que no, porque si no, no sé si me están escuchando. Ninguna duda por ahora. Bien. Ese es un circuito serie, este es otro circuito serie. Fíjense, dice, para el circuito de la figura nos da una tensión entre el punto A y el punto E de 100 volts con 30 grados. Y me dice calcular la impedancia de cada elemento y la total, la corriente y las tensiones parciales. Y dibujar el diagrama de impedancias y el fasorial de tensiones y corrientes. O sea, la corriente y tensiones parciales. ¿Sí? La corriente es única, la corriente es única, que circula por todos los elementos, y las tensiones parciales son las caídas en cada uno de ellos. ¿Sí? Cuando una corriente en este circuito circula de A hacia E, en cada elemento se producen caídas de potencial, se representan de esa forma, con que el borne A es más positivo que el B, luego el borne B es más positivo que el C es más positivo que el D y el D más positivo que el E. Son todas caídas de potencial, se representan de esa manera, aunque yo ya sé que el potencial en un capacitor se opone al potencial de un inductor, ya lo vimos en este diagrama. ¿Sí? Para una corriente dada, o sea, en esta dirección, ¿sí? Vamos a dibujar acá. El potencial en L era este y el potencial en C era opuesto. Quiere decir que si en este circuito serie también, si este borne es más positivo que este, en la inductancia de este borne va a ser más negativo que este, porque están en oposición. Pero yo no me voy a fijar en eso. Yo voy a representar todas estas caídas y las voy a sumar, y después cada una va a ir sumada con su valor correspondiente y automáticamente se van a restar. ¿Sí? Estas son todas caídas en elementos, en estos elementos pasivos. Entonces la corriente yo la voy a simbolizar entrando por acá y saliendo por acá. Y todas estas son caídas de potencial. Esta es una convención consumidora. Corriente entrando por el borne más positivo y saliendo por el borne más negativo. En una fuente pasa todo lo contrario. La corriente sale por el borne más positivo, que sería acá. En una fuente la corriente sale por el borne positivo y entra por el borne más negativo. Estas caídas, entonces, esto es convención generadora. Luego acá se producen caídas de potencial. La corriente entra por el borne más positivo y sale por el borne más negativo. ¿Sí? Bien. Impedancia de cada elemento y la total. La impedancia de una resistencia, el valor de la resistencia es 20 ohm. Acá el número complejo sería 20 ohm reales. Fíjense, acá lo pone como un número natural, positivo, y acá lo puse como número complejo, o sea, cuando uno lo representa, yo generalmente lo pienso así, cuando está en negrita es el número complejo. Pero bueno, no tiene número complejo una resistencia, cosa que sí lo tiene un capacitor, como es la impedancia BC. Entre el punto B y C hay un capacitor de 320 microfaradios. Como sabemos, el valor de la capacidad es 1 sobre omega C. El número complejo, el capacitor, hay que multiplicarlo por menos J, ¿sí? O sea que esto ya sería negrita en todo caso, porque ya esto es complejo. Menos J sobre omega C. Omega es 2πf, y este es el valor de la capacidad. 320 microfaradios, ¿sí? Esto es microfaradios, ahí sale a menos 12. ¿Digo bien? Esto medio A la extraño. menos 6. A la menos 6, a la menos 6, perdón, a la menos 6.
Supuestamente la cuenta está bien. 2πf, esto es 100, son 314 por 320, sí, está bien. Fíjense entonces ahí, al saber que acá hay un capacitor, yo le pongo menos J y el valor de hacer esta cuenta, ¿sí? Bien. Esto es lo mismo que escribir 1 sobre J omega C. J positivo en el denominador es un menos J en el numerador. Bien. Entre C y D hay una resistencia de 15 ohm y entre D y E hay una inductancia, ¿sí? J2πf, esto es igual a J omega L, ¿sí? Es J2πfL, ¿sí? Y acá le estoy olvidando de escribir una J acá delante del 28. ¿Sí? Yo ya sé que esto es J 28,26. ¿Sí? Entre B y C era un capacitor, es menos J. Entre D y E es una inductancia, acá debería haber una J acá adelante. Si no, esto sería una resistencia. Bien. Luego la J total es 20 más 15, 35, más J, 30, más J 18,31, que esto sería 28,26 menos 9,95. Bien. Le da entonces 39,5 con un ángulo de 27,6. ¿Saben cómo pasar de rectangular a polar? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. ¿No te acordás? El módulo 39,5 sale como la raíz cuadrada de 35 al cuadrado más 18,31 al cuadrado. ¿Sí? Eleva al cuadrado. Los catetos, digamos, es como un triángulo. ¿Sí? Si yo tengo, vamos a ver si podemos dibujar como recién. Así. Bien. Si este vale 35 y este vale 18,31, ¿lo ven ahí? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ok. Si este vale 35 y este vale 18,31, hay que hacer este al cuadrado más este al cuadrado, raíz cuadrada, y me va a dar la hipotenusa. ¿Sí? Luego el ángulo que está acá, este ángulo, ¿sí? Es igual al arco tangente de 18,31 dividido 35. ¿Sí? Es un triángulo, trigonometría. Si yo quiero pasar de la parte de la nomenclatura polar a parte real imaginario, tengo que hacer el módulo por el coseno del ángulo, me va a dar la parte real, y el módulo por el seno de ángulo me va a dar la parte imaginaria. Bien. Perfecto. Hay que tener en cuenta una cosa. No pasa con impedancia, después se los aclaro. Con impedancia esta parte siempre es positiva, y esta parte puede ser negativa o positiva si tiene característica inductiva, puede ser positiva o negativa si tiene característica inductiva o capacitiva. En este caso, tiene característica inductiva, el ángulo es mayor a 0. Este ángulo, entonces, como le dije, puede ir de menos 90 a más 90. El ángulo de la impedancia nunca puede ser 180. La resistencia nunca es negativa. ¿Sí? La reactancia puede ser positiva o puede ser negativa. La resistencia, 35 o lo que fuera, el número real, el número de la resistencia siempre es positivo.
Por ende, este número del ángulo nunca puede ser mayor a 90 grados o menor a menos 90. Bien. Acá sacó el valor de la impedancia total. Fíjense, con el valor de la impedancia total de A a E y teniendo la tensión entre A y E, U a E, yo puedo sacar la corriente total que circula por estos 4 elementos. La ley de Ohm. Con números complejos. Todos estos son números complejos. Y es igual a U sobre Z. Son 100 volts con un ángulo de 30 grados dividido 39,5 ohm con un ángulo de 27. ¿Sí? Cuando yo hago multiplicaciones y divisiones lo voy a tener que tener en forma polar. Cuando haga sumas y restas lo voy a tener que tener en forma rectangular. Bien, entonces hago 100 dividido 39, 100 dividido 39,5 me va a dar 2,53 y 30 menos 27,6 me va a dar 2,4. Entonces acá yo ya tengo el fasor de la corriente. Esta corriente de 2,53 amperes con un ángulo de 2,4 va a circular por acá. La tensión dijimos que tenía 30 grados. El fasor que me representa mi tensión tiene un módulo de 100 volts y un ángulo de 30 grados. El fasor que me representa la corriente tiene 2,53 amperes y 2,4 grados. La corriente entonces, ¿atrasa o adelanta con respecto a la tensión? Ese fasor de corriente, ¿adelanta con respecto a la tensión o atrasa? Yo tengo una tensión de 100 con un ángulo de 30 grados. Te agarré cualquier cosa. 100 con un ángulo de 30 grados, aproximadamente sería así. La corriente tiene 2,53 con un ángulo de 2,4 grados. Digamos que sería algo así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Ok. Bien. A ver cómo puedo dibujar esto. Esto está girando para allá. ¿Sí? Entonces, si yo me paro en algún lugar, veo primero pasar este fasor y luego veo pasar este. Lógicamente me voy a parar acá en el medio, ¿no? Pero bueno, en el tiempo, primero veo pasar el valor de tensión y luego veo pasar el valor de corriente. Esta corriente está trazando con respecto a esta tensión, ¿sí? Y el ángulo de atraso es este que está acá. ¿Sí? Espere. Sí, lo dibujé bien, estaba bien. Adiós. Este es el valor de atraso de la corriente con respecto a la tensión. El phi siempre se mide de la corriente a la tensión. Eso anótenlo. Este es el valor de corriente. Y este que estaba acá, este es el valor de tensión. Y siempre se dibuja con una rayita arriba, indicando que es un fasor. ¿Sí? Bien. El fasorial sería este. Ahora, yo dibujé solamente la tensión total. Esta tensión total es la suma de las caídas en cada uno de esos elementos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago para calcular la tensión la caída de tensión en cada uno de esos elementos?
tendría que multiplicar la corriente que circula por el valor de impedancia de cada elemento. ¿Qué es lo que está hecho acá? El valor de la tensión entre A y B, UAB, es I por Z AB. UAB es el valor de UA menos el valor de UB. Si lo quisiera anotar correctamente, ¿sí? Es el potencial de este punto menos el potencial de este otro, ¿sí? Es UAB. ¿Cuánto cae la tensión en este elemento? Es I por ZAB. Este número también es complejo, ZAB. Bien. Y vale 2,53 con un ángulo de 2,4 y ZAB vale 20. O sea que 20 por 25 por 2,53 me da 50,6. Y el ángulo es 2,4 solamente, porque esto es una resistencia, ¿sí? El ángulo de la, el ángulo de la impedancia ZAB no tiene cero. Entonces se queda con el ángulo de la corriente. UAB 50,6 con un ángulo de 2,4. Estaría en fase con I. U sub R está en fase con I. Esto hay que dibujarlo en escala, lógicamente acá no me va a dar nada. Debe estar dibujado más abajo. Acá está. Bien. UAB entonces está en fase con I. ¿Sí? Bien. VC, la caída de potencial en el capacitor, es I por ZBC. Que de todas las ecuaciones son iguales. Lo que pasa es que bueno, va cambiando el valor de la impedancia que yo coloco, ¿no? ZBC es menos J995. Entonces hago 2,53 con un ángulo de 2,4 por 9,95 con un ángulo de menos 90. Este J me está trazando 90 grados. Este número es un número complejo, de menos 0,95. ¿Sí? O sea que hacia abajo. Este era 20 ohm, es así. Cada uno en su escala, ¿no? Bien, menos J, 9,95 es hacia abajo. Bien, entonces cuando yo multiplico el valor de la corriente, 2,53 por 9,95, me debería dar 25,17, supuestamente. Y yo luego tengo que hacer la corriente 2,4 menos 90 grados. Entonces me da menos 87,6. Ese es el ángulo de la tensión en el capacitor. UCD, tengo una resistencia de 15 ohm. Entonces tengo que hacer 15 por 2,53, me da este número y el ángulo vuelve a ser 2,4, que es el ángulo de la corriente. Fíjense entonces, acá está el valor de UCD. Esto está fuera de escala por lo que veo, porque si UAB, a ver, UAB, no está en escala, está en escala. UAB viene de acá hasta acá, mide 50,6. UCD está en fase, tiene el mismo ángulo, 37,95 de acá hasta acá. ¿Sí? Luego a partir de acá está dibujado VC, un ángulo de menos 87,6, un módulo de 25,17, que es este que está acá, hacia abajo. Y UDE es igual a I por ZDE, es igual a 2,53 por 28,26, y el ángulo sería 2,4 más 90, 92,4. Es este que está acá. Haciendo la suma de los 4 fasores de tensión, obtengo el valor de la tensión total, que me debería dar entonces en escala los 100 volts con el ángulo de 30 grados. ¿Sí? Es que borro todo eso que
que dibujé ahí. Bien. Esta impedancia total, dijimos que valía 39,5 con un ángulo de 27,6. ¿Dónde está el ángulo de 27,6 acá? Positivo. 27,6 positivo. Ese ángulo es este. Este ángulo debería ser 27,6, dijimos. Y lo denominamos phi. ¿Sí? Se lo voy a mover y eso se va a correr. 27,6 es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Se llama phi y siempre se mide desde la corriente hacia la tensión. Es positivo en este caso porque la corriente atrasa con respecto a la tensión. Si la corriente adelantara con respecto a la tensión, yo mido phi desde I hacia U, me daría negativo. Bien, ¿cómo se interpreta esto? El ángulo phi es positivo. La impedancia, entonces, impedancia total, hay que borrar esto porque con un nuevo se corre. Bien. El ángulo phi es positivo. Fíjense, la impedancia total tiene un ángulo phi positivo. Quiere decir entonces que la corriente está atrasando con respecto a la tensión. Yo mido phi desde I hacia U, el phi es positivo. ¿Qué características tiene esta inductancia total de todos estos elementos sumados? Tiene características inductivas. ¿Sí? ¿Lo ven eso? La caída de tensión de la inductancia es 71,5, mientras que en el capacitor es 25,17. Es mucho más la caída de potencial en la inductancia que en el capacitor. Entonces este circuito es más inductivo que capacitivo, tiene resistencia, pero es más inductivo que capacitivo. Esta inductancia le ganó al capacitor, lo anuló y lo superó además. Entonces, por eso el ángulo de Z es positivo y por eso la corriente total atrasa con respecto a la tensión. ¿Lo siguieron eso? Conceptualmente lo estoy haciendo este ejercicio. Con los números yo lo hubiera resuelto hace media hora, pero conceptualmente lo estamos desglosando y analizando este fasorial. Yo mido este fasorial, entonces, igual que en el otro, y yo miro así y veo que hay dos resistencias, hay un capacitor, hay una inductancia que lo supera, y están todos los elementos en serie. Estoy sumando tensiones y no corrientes. Hay una única corriente en un circuito donde hay 4 caídas de tensión. Entonces yo ya veo que hay 4 elementos, 2 resistencias, un capacitor y una inductancia. Yo mirando entonces este fasorial me doy cuenta qué es lo que hay conectado, qué es lo que hay acá arriba. ¿Sí? Yo tengo una pregunta con el diagrama. Sí, es importante el diagrama fasorial. En todos los ejercicios se pide. Cuando veamos trifásica va a ser más complicado, obviamente, pero yo puedo desglosar todo esto y teniéndolo dibujado en la escala, puedo conocer hasta los valores de los elementos, ¿no? Decime. Sí, ¿por qué está justo después del UAB el UCD y no el VC? Siguiendo el dibujito, digamos. Sí, podría haberlo dibujado. O sea, acá lo que se adoptó para dibujarlo más sencillamente, poner todos los elementos de la parte real, digamos, todos los que están en la misma línea juntos, y luego acá sumaron los que están en esta otra misma línea, los que están a 90 grados de esto. Yo podría haber dibujado UAB, después VC, pero que agarrar el lapicito, ya que aprendí algo hoy. Yo podría haber dibujado UAB, así. Después podría haber dibujado VC, ahí. Después UCD,
ahí, y después UDE. Si yo hubiera dibujado este diagrama posterior, está perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Lo ven? gracias. Está perfecto, no tiene ningún problema. Este viene hasta acá, ahí, este es así, ahí y ahí. El orden de los sumandos no altera el valor final. Simplemente lo dibujaron así. Las tensiones estos elementos podrían haber estado en otro orden. El valor de la corriente que hubiera circulado no hubiese cambiado nada. O sea, ¿a qué me refiero? A que si yo cambiaba esta resistencia y la ponía acá y este capacitor lo ponía acá, la corriente que circulaba iba a ser la misma. Fíjense en este. Yo te lo resolvería, Víctor, porque esto está en Perdóname, Ariel. paralelo. Ariel, Sí, ¿me dejas, me seguís un rato a mí? sí, para que Te dejo explico de lo de serie compartir. paralelo. Te explico estos dos ejercicios y después te devuelvo a vos. Sí, para que te dejo de compartir. Dale. ¿Dónde quedó esto? Para que no sé dónde estoy para dejar de compartir. ¿Lo puedes tomar vos? Ahí estás. Perdón. Pero le quería Ahora sí. comentar. A ver, si yo entro al campus, ¿sí? A ver, ¿dónde está esto? Página principal. Bien, voy a la página principal del campus, voy a las carreras de grado. No sé si tienen alguna otra manera más práctica de entrar ustedes. Voy a las carreras de grado, ver más hasta encontrar la del departamento de energía. Acá está el departamento de energía. Despliego departamento de energía. Tiene dos departamentos de energía, no sé si sabían, era el departamento de electrotecnia, que hace, ¿fue el año pasado que se unió o el anterior? Yo no me acuerdo, mirá. El año pasado fue el cambio. ¿El año pasado fue? Bueno, que mediados del año pasado se unificó Sí. digamos, con petróleo, que iba a ser la nueva carrera. Entonces, como agarraban el departamento más chiquito y más bobo, entre comillas, que había, y le pusieron toda la gente de petróleo que en ese momento estaba a pleno boom, vaca muerta, digamos. Se juntó con el departamento de electrotecnia, porque no había plata para hacer una nueva estructura, y con la misma estructura se hizo el departamento de energía. Bueno, el departamento de energía tiene las asignaturas de petróleo y las asignaturas de energía eléctrica. Vamos a las asignaturas de energía eléctrica, que son las de electrotecnia. Ahí voy a encontrar todas estas, pongo ver más hasta encontrar la que está, digamos, la que corresponde. Si yo voy a la cuarta pestaña, voy a encontrar muy mal indicada, la verdad, con el código 8538 o 6536, que es solamente para ingenieros industriales, pero en realidad es para otras asignaturas también, para el laboratorio de instalaciones eléctricas y para ingeniería de las instalaciones o algo así, que es para químicos. Y naval, que es 6530. Pero despliego acá y tengo las aulas virtuales de electrotecnia. ¿Sí? Si vuelvo a desplegar acá las aulas virtuales, tengo los cursos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. Me falta el 6, falta este, que no sé por qué corno desapareció. Y después tengo las clases teóricas de Infante, de Hipólito y de Ferreira. Y acá lo que es electrotecnia general, ¿sí? Que tiene, bueno, los avisos. Por ejemplo, acá está cómo cambiarse de curso, para los que estén arrepentidos de este curso.
o asignación de curso para condicionales. Pues después acá están los datos actualizados de todo lo demás, bla, 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 bla. ¿Sí? Tiene, bueno, información sobre el programa, etcétera. Las cuestiones generales de la materia, digamos, de la cátedra, mejor dicho. Pues hay otra página más, que es página de cátedra, que tiene material. Yo no entré acá, no sé qué corno hay, la verdad. Bueno, aparentemente hay materia, esto investiguen ustedes, que es lo que hay acá. Pero bueno, les quería mostrar cómo ingresar a la página, o dónde está la página de electrotecnia, ¿no? Falta que me vuelvan a colocar a mí, acá en las aulas virtuales, el curso 6, que por ahora no estaba. Hasta el momento no está el curso 6. Bueno, también había un curso 8, que tampoco aparecía ahí, pues aparece si pongo ver más. Pero el curso 6 sigue faltando. Agarramos de vuelta por acá. Acá no sé dónde aparece el curso 6, pero no tiene acceso. Está como mal vinculado, digamos. No obstante, yo este curso lo puedo trabajar. Lo puedo trabajar, puedo ver los participantes. Sí, porque están los del cuatrimestre pasado y los de este curso. Están todos anotados acá. El curso existe, sí, pero no sé por qué no tiene el link para los alumnos, para que puedan entrar directamente. Bueno, volviendo a lo que se... A ver. Volviendo a lo que es los ejercicios. Vamos a hacer una aclaración entre lo que son circuitos serie y circuitos en paralelo. Acá tengo dibujado así a mano alzada un circuito serie, una resistencia, una inductancia, resistencia, inductancia, capacitor. Sobre cada uno de estos elementos cae una tensión. La tensión que cae en la resistencia, la caída de tensión en la inductancia y la caída de tensión en el capacitor. Entre estos puntos A y B tengo la tensión UAB. Sí, la ley de Kirchhoff me dice que esta tensión es igual a la sumatoria de UR más UL más UC. Donde UR es por L de Ohm y R por R. La caída de tensión en L es I por JXL, la reactancia inductiva, o la impedancia, digamos, de que está acá. ¿Sí? Y la tensión UC es menos I por JXC, o I por menos JXC, como quieran verlo. Que es la caída de tensión que tengo acá en el capacitor. Dijimos que la tensión entre A y B, por el de Kirchhoff, es la suma de estas tres. Entonces, reemplazo estas expresiones, UR, UL y UC, por estos términos. Me queda esta expresión. Saco factor común I, y lo que tengo acá es una resistencia equivalente, la resistencia que hay entre el punto A y el punto B. Perdón, la impedancia equivalente que hay entre A y B. ¿Sí? Esta es la impedancia equivalente. Entonces, en un circuito serie, es la sumatoria de las impedancias. Esto que está acá. Lo que pueden hacer ustedes, si quieren, cada tanto hacer algún print screen, si ven algo importante o que les resulte interesante anotar, pueden hacer un print screen, guardárselo y tienen un propio resumen de cosas de la materia, digamos. Vamos a ver ahora el caso paralelo, si estas impedancias están conectadas en paralelo. Aquí tengo una resistencia, una inductancia y un capacitor, todos conectados a la fuente de tensión que suministra tensión a los nodos A y B. Entre los nodos A y B, ¿sí? Acá conecto una fuente. Esa fuente va a entregar una corriente y la corriente se va a dividir entre la resistencia, la inductancia y el capacitor. Tendré una corriente I sub R, una I sub L y una I sub C.
La suma de las corrientes, según Kirchhoff, ¿sí? La corriente esta que entrega la fuente, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que atraviesan cada una de estas distintas impedancias. Si reemplazo la corriente IR, es la tensión que hay que se aplica a la resistencia, que no es ni más ni menos que la tensión de la fuente, dividido R. La corriente IL es de vuelta la misma tensión, que se aplica también sobre la inductancia, dividido JXL, y la corriente del capacitor es la misma tensión, dividido menos JXL. Reemplazo IR, IL e IC acá en esta cuenta, entonces I queda como UAB sobre R más UAB sobre JXL más UAB sobre menos JXL. Saco UAB factor común, y este término que está acá, ¿sí? Es la inversa de la impedancia. La impedancia era, por definición, Z es igual a I. Z es igual a U sobre I. ¿Sí? Esa es la definición de impedancia. Entonces la impedancia en paralelo es la sumatoria de las inversas de las impedancias a la menos 1. Esta es, digamos, la Z equivalente en paralelo. Para el caso particular, o sea, sería, si yo tengo N impedancias, sería 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 más 1 sobre Zn, ¿no? Todo esto sumado y elevado a la menos 1. Esa sería la impedancia equivalente. Si se diera el caso que tengo solamente dos impedancias, multiplico por Z2 acá y acá, multiplico por Z1 acá y acá, y me queda, acuérdense que este término está a la menos 1, me queda que la impedancia equivalente va a ser Z1 más Z2, ¿sí? Sobre Z1 por Z2. A la menos 1, perdón, a la menos 1. Ahí. ¿Sí? Esa sería la expresión de la impedancia equivalente cuando tengo solamente dos en paralelo. Ahora, cuando volvamos a entrar, ya el último tramo de la clase, les prometo, vemos estos dos ejercicios, los vemos rápido y después le queda a Ariel dos ejercicios que son relativamente sencillos.